Buenas tardes. Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Será que me pueden habilitar para pasar los Power, los de Secretaría Académica? A ver si puedo compartir. Ahí Buenas tardes, estamos. Mariela. Sí, ya tenés el Hola, rol de... buenas. Ahí estaba mirando que ya tenía. Bueno, fantástico. Bueno, Gracias. no, de nada, hasta luego. Hasta luego. Bueno, si se podrían activar las cámaras, así los puedo conocer. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Ah, bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariela Ledesma. Soy profesora junto con las otras docentes de la Comisión 1. Y hoy vamos a arrancar a ver los efectos del divorcio, unidad 7, apartado 4. Ayer, mejor dicho, el día domingo, yo les dejé subida a la plataforma la clase de la unidad 7, apartado 1 a 3, que hablaba del divorcio, todo el régimen del divorcio incausado que hoy existe en el Código Civil, y espero que lo hayan entendido y comprendido, ¿sí? Hoy vamos a arrancar a ver los efectos del divorcio, apartado 4 de la unidad 7, es decir, la continuación de la clase de ayer. Les quiero avisar que la doctora Guillermina Krebs me dijo que les transmita que la clase del día de mañana se va a pasar al día jueves, ¿sí? Que mañana no van a tener clase por Zoom, así que bueno, les pido por favor que les transmitan esta información a sus compañeros, ¿sí? Y que el tema que van a dar va a ser uniones convivenciales, ¿sí? Así que bueno. ¿Qué otro, cuántos alumnos están acá conectados? Voy a ver que no los puedo ver a todos. A ver. Está Nara Figueroa, Nicolás Cerono, Antonella, Avi Toselli, Antonella, otra Antonella más, Yamila, bien, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, esperamos, bueno, ya estamos en horario para arrancar. Bueno, cualquier consultita que me quieran hacer, se activan el micrófono y interrumpimos y les contesto sobre lo puntual que me preguntan, ¿sí? Yo después que termine la clase se las subo a el PowerPoint a la plataforma, ¿sí? ¿Me escuchan bien entonces? ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como les dije anteriormente, hoy vamos a ver los efectos del divorcio. Vamos a arrancar a ver una de las figuras introducidas por el Código Civil y Comercial, que es la compensación económica, ¿sí? Esta figura se encuentra regulada en el libro segundo, correspondiente a las relaciones de familia, y vamos a ver que es una figura que se introdujo con la reforma, como les dije anteriormente, y que todos los, los que tuvieron en cuenta para crear la reforma e introducir esta figura dentro del Código Civil y Comercial, tuvieron en cuenta tanto la jurisprudencia como la doctrina del derecho comparado, ¿sí? Se tomaron en cuenta muchas de las recomendaciones o posiciones que ya existían en el derecho comparado, como era, por ejemplo, en el derecho español, ¿sí? Y vamos a ver que esta figura de la compensación económica no solamente la vamos a ver regulada tanto en el divorcio declarado judicialmente, sino también vamos a encontrarla regulada en la unión convivencial y en la nulidad de matrimonio. Nulidad de matrimonio en relación al cónyuge de buena fe cuando se anula el matrimonio, que tendrá derecho siempre y cuando se encuadre dentro de las pautas que prevé el código la posibilidad del reclamo de la compensación económica.
Nosotros vamos a abordar puntualmente lo que tiene que ver en cuanto a los efectos del divorcio, por lo tanto vamos a abordar la compensación económica desde el punto de vista de una vez declarado judicialmente el divorcio, o en el caso en que efectuada la presentación de divorcio, ya sea en forma conjunta o en forma unilateral, las partes hayan efectuado acuerdo sobre compensación económica en el marco del convenio regulador. Vamos a ver que en cuanto a la terminología de la compensación económica, si bien en nuestro código se denomina compensación económica, vamos a ver que también podemos encontrar el término prestaciones compensatorias, prestaciones postdivorcio, pensiones compensatorias o por desequilibrio, pero nuestro código adopta la terminología compensaciones económicas, ¿sí? La doctora Kemmelmacher de Carlucci, cuando trata de dar fundamento a la compensación económica, dice que es esencialmente de base constitucional, es decir, como su sustento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como una protección integral de la familia, ¿sí? La defensa de la familia, ¿sí? Y el acceso a una vivienda digna, ¿sí? Y se asienta en tres principios fundamentales que hacen al derecho familiar constitucional. Por un lado, la autonomía que tiene cada cónyuge de poder concretar un proyecto de vida, ¿sí? Es decir, el proyecto que cada uno lleva al matrimonio. El segundo es el principio de solidaridad, a la luz de todo el paradigma de los derechos humanos y que se redefine a la responsabilidad familiar. Y la igualdad de oportunidades tanto entre cónyuges o convivientes en el caso de que hablemos de compensaciones económicas derivadas de la unión convivencial. Ahora bien, si nosotros tuviéramos que dar una definición, ¿qué entendemos por compensación económica? Y más allá de lo que vamos a ver qué entiende el código, qué nos dice el código sobre compensación económica, una leve aproximación de una definición nos da la doctora Graciela Medina, que dice que es aquella cantidad periódica o de prestación única que un cónyuge o conviviente debe satisfacer a otro tras el divorcio o la finalización de la convivencia, para compensar ese desequilibrio que padeció un cónyuge o conviviente, que en este caso va a ser el acreedor, en relación con el otro cónyuge conviviente, que en su caso será el deudor, como consecuencia del divorcio y que implique, o la finalización de la convivencia y que implique un empeoramiento en su situación patrimonial. Perdón, tenía como que estaban esperando para que los acepte. El derecho francés, Carbonnier señala, cuando habla de compensación económica, un segundito, que es aquella prestación que tiene por finalidad asegurar la restauración del equilibrio entre dos situaciones patrimoniales, ¿sí?, cuya disparidad era ocultada por la convivencia que hacían ambos cónyuges, ¿sí? Es decir, había una situación que era desventajosa, ¿sí?, y que durante la unión matrimonial no se veía, ¿sí?, y con el quiebre de la unión se pudo, digamos, disparar o observar. Me sale algo en el Power, no sé si ustedes lo ven. A ver. Sí, sí, se ve, se ve. ¿Qué es lo que sale? Porque no me salen otras funciones. A ver, dejar compartición, ¿qué será? Discúlpenme, pero quiero ver si podemos sacar esta parte. A ver acá. ¿Ustedes también ven todos estos carteles que yo veo? Sí, sí, profe. Sí, sí, profe. A ver. Voy a ver si voy para atrás. Sí, a ver, voy a sacar el Power. No sé si tiene que ver con el Zoom o qué. Ahí no se ve, ¿eh?
Va, porque yo no lo veo. Yo lo sigo viendo. Yo también. A ver acá. Poner en pausa, anotar. A ver ahí. Nunca me pasó. Aguárdenme un segundito, vamos a ver si puedo sacar esto. Que dice, por favor, alejar esta ventana. A ver ahí. Yo para que no les moleste a ustedes. Bueno, si vemos que se siguen apareciendo los carteles, vemos cómo sacarlos, pero a ver si pongo ahí. Ahí. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la compensación económica? Como su nombre lo indica, el propósito principal que tiene la compensación económica es tratar de nivelar o equilibrar aquella desigualdad económica que se haya producido entre los cónyuges o convivientes como consecuencia del divorcio, nulidad o cese de la unión convivencial. Esto nos dice la autora Adriana Krasnou. Y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en un fallo del año 2016, también cuando habla de la finalidad nos dice, es evitar el injusto desequilibrio patrimonial que el cese de la unión pueda generar en uno de sus miembros, siempre que ese desequilibrio tenga causa adecuada en la propia unión y su ruptura, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver, cuando analicemos los artículos del Código Civil, cuáles son los presupuestos que hay que tener en cuenta y cuáles son esas pautas o indicadores que el codificador determina como para que estemos en presencia de la posibilidad de poder reclamar esta compensación económica. No en todos los casos se puede reclamar una compensación económica, hay ciertos presupuestos que hay que cumplimentar. Pero es importante que podamos remarcar cuáles han sido las razones que ha tenido en cuenta el codificador para incorporar esta figura tan novedosa a todo el ordenamiento jurídico interno. Primero, se entiende que esto ha sido receptado dado digamos que esta recepción resulta ser coherente con todo el régimen incausado de divorcio, ¿sí? Y que el sustento fundamental es el principio de solidaridad familiar, ¿sí? Teniendo en cuenta que el matrimonio no sea una causa de una fuente de enriquecimiento de una de las partes o empobrecimiento económico del otro cónyuge a costa del otro que se enriqueció, ¿sí? Entonces se prevé la posibilidad de que para aminorar... Sí. Perdón que le interrumpa, en el grupo del WhatsApp hay una compañera que no puede ingresar, que está esperando que la acepte. A ver. Ay, gracias. De nada. A ver si ahí se aceptó. ¿En qué parte está para aceptar? Estoy preguntando cosas obvias, pero no lo encuentro. Ahí avisó que ya pudo ingresar. Ah, ya me parecía. Muy amable, gracias. Gracias a los compañeros. Gracias, chicos. Bueno, estamos así todos, no se preocupen. Bueno, seguimos. Entonces, la idea es que el codificador tuvo en cuenta la creación de esta figura en virtud del principio de solidaridad familiar y evitando que a costa del enriquecimiento de uno de los cónyuges se produzca el empobrecimiento del otro cónyuge, ¿sí? Entonces, la idea fue crear esta figura con el fin de nivelar
o de reparar ese desequilibrio que se pudo haber creado como consecuencia de la ruptura de la unión. Igualmente hay otros recaudos que vamos a tener en cuenta para que se pueda configurar esta figura, ¿sí? También se piensa que fue digamos, las razones de su incorporación han sido desde la perspectiva de género, es decir, que ha obligado al legislador a crear mecanismos jurídicos destinados a la solución o la mitigación de aquellos problemas económicos en el cual se encuentran inmersas muchas mujeres que luego del divorcio, y a fines de asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tiende a una mejor igualdad de hecho entre ambos, ¿sí? Tenemos que pensar que esto, si bien se sustenta, como les dije, en el principio de solidaridad familiar, no tenemos que pensar en un principio de solidaridad postdivorcial, sino en un principio de solidaridad de toda la vida matrimonial, ¿sí? Que dio base a un reparto de roles, ¿sí? Durante la vida matrimonial han tenido los cónyuges, en muchos ejemplos que podemos dar, reparto de roles y asignación de, digamos, de condiciones aceptadas entre los cónyuges que una vez devenida la ruptura matrimonial pudieron haber generado un perjuicio del otro cónyuge que por ahí no se vio desarrollado en su profesión o desarrollado laboralmente, porque en este juego de roles ha aceptado por ahí ocuparse de la casa, ocuparse de la familia y cumplir otro rol dentro del matrimonio, ¿sí? Se discute también en la doctrina cuál es la naturaleza jurídica de esta figura, ¿no? Porque muchos confunden esta figura como de una naturaleza asistencial, vinculada a la materia alimentaria, pero en realidad las prestaciones compensatorias se trata de una institución sui generis, ¿sí? Que se puede integrar entre varios elementos que también se diferencian de ellos, ¿sí? Puede estar integrados por elementos de alimentos, de enriquecimiento sin causa, de daños y otras figuras afines, pero no están, digamos, asimilados a ellos, ¿sí? Porque hay ciertas diferencias entre esos institutos jurídicos. Por eso es que se dice que es una institución sui generis. Si tenemos que hacer un paralelo entre los alimentos y la compensación económica, podemos decir que si bien los alimentos tienen una naturaleza y una fuente que se sustenta en un derecho humano personalísimo y fundamental, la compensación económica es un derecho de crédito y que se va a regir por el derecho de las obligaciones, ¿sí? Específicamente las obligaciones de dar. Mientras que los alimentos responden a una situación de necesidad, la compensación económica no se sustenta en una necesidad, sino que tenemos que, para que sea viable su exigencia o su reclamo, vamos a tener que probar que se reúnen ciertos presupuestos de exigencias que ahora los vamos a analizar, ¿sí? Y en cuanto a la materia alimentaria o el alimento como institución, vamos a ver que los alimentos, sobre todo cuando veamos alimentos propiamente dicho en las bolillas que después vienen, vamos a ver que hay posibilidades de poder cambiar los alimentos, modificarlos, ¿sí? Por el cambio de circunstancia. En cambio, la compensación económica no se modifica por el cambio de circunstancia. En cuanto a los daños, también vamos a ver que no podemos asimilar la figura de la compensación económica con los daños y perjuicios, porque para que se configure el daño o el derecho a la reparación del daño, vamos a tener que acreditar la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, es decir, la antijuricidad, el factor de atribución, el daño y el nexo de causalidad. En cambio, esto vemos que no es un requisito para la procedencia de la compensación económica del hecho de acreditar los presupuestos de la responsabilidad civil. Como les dije antes, en cuanto a los daños, necesitamos la acreditación del daño causal entre ese comportamiento antijurídico que genera después la posibilidad de la responsabilidad. Y vamos a ver que la compensación económica, la causa adecuada, ¿sí? Va a ser el vínculo matrimonial y su ruptura. Estos son los requisitos sine qua non, además de otros que vamos a ver, para que pueda ser procedente la compensación económica o el reclamo a la compensación económica.
Mientras que en los daños vamos a necesitar el presupuesto de la antijuricidad, en la compensación no necesitamos ese hecho antijurídico, y mientras en los daños dependen de la atribución del factor subjetivo u objetivo, acá no tenemos un factor de atribución subjetivo. Ahora bien, vamos a adentrarnos específicamente al artículo 441, que es el que regula la compensación económica en nuestro código, ¿sí? ¿Y qué nos dice esta norma? Dice, el cónyuge, a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes. Este artículo es muy importante porque además de darme la definición o qué se entiende por compensación económica, me está diciendo no solamente los recaudos que digamos tienen que hacerse patentes para poder efectuar un reclamo de compensación económica, sino que me está diciendo también la modalidad, es decir, o la forma en que puede tomar vida esta compensación económica, ya sea a través de una prestación única, por una renta, o por tiempo determinado y excepcionalmente indeterminado, es decir, me está hablando del plazo que tiene que durar la compensación económica, y también me da la posibilidad de que pueda ser pagada en dinero o con el usufructo de determinados bienes, ¿sí? El código requiere que este desequilibrio, ¿sí? Este desequilibrio que importa la falta de equilibrio, como dice la Real Academia Española cuando habla de desequilibrio, me dice que es la falta de equilibrio, es decir, la falta de armonía entre diversas cosas, ¿sí? Este desequilibrio, esta falta de armonía, ¿sí? Tiene que ser manifiesto, es decir, tiene que ser patente, es decir, hay que acreditar que esa situación de desequilibrio se observa una vez que se produce la ruptura de la unión matrimonial, ¿sí? Pero efectuado un análisis temporal. ¿Qué quiere decir? El juez va a tener en cuenta, como si fuera una radiografía, cuáles son los bienes que cada cónyuge ha llevado al matrimonio, ¿sí? Cuál ha sido, digamos, la producción de frutos de esos bienes por ahí durante el matrimonio, y cómo ha concluido el matrimonio, es decir, la evolución patrimonial, ¿sí? Y que exista una desigualdad manifiesta en la cual se pueda patentizar de modo manifiesto que un cónyuge ha quedado en mejor posicionamiento económico patrimonial en relación al otro cónyuge, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a seguir analizando todo esto, ¿sí? Entonces, los presupuestos de viabilidad, como les dije, como dice el artículo, desequilibrio manifiesto de un cónyuge en un cónyuge respecto al otro cónyuge, que ese desequilibrio haya producido un empeoramiento en la situación patrimonial y que tenga como causa adecuada el matrimonio y su ruptura, ¿sí? La idea de la compensación es compensar, es tratar de reparar ese desequilibrio, ¿sí?, en que se encuentra un cónyuge en relación al otro cónyuge, ¿sí? Compensar el desnivel económico como consecuencia del cese del proyecto de vida común. El resultado no consiste en igualar patrimonios, no buscamos igualar patrimonios, sino tan solo superar ese desbalance de lo que en la vida en común se encontraba balanceado. Cuando estaban casados parecía que estaba todo bárbaro, que estaba balanceado ese desequilibrio que podía estar un cónyuge en relación al otro. Sí. Disculpa, Mariela, tengo una consulta. ¿Seguimos mencionando como cónyuges? Porque ya no... Ah, me fui para atrás. ¿Cómo? ¿Seguimos qué? ¿Los seguimos mencionando como cónyuges en esta etapa? Sí. A ver, depende. Si la compensación económica nosotros la vamos a acordar en un convenio regulador, todavía son cónyuges, ¿sí? Si es posterior al divorcio, son excónyuges. Lo que pasa es que yo voy a tener en cuenta la situación patrimonial durante el matrimonio y después de cesada
o producida la ruptura. Porque también nosotros tenemos un plazo para poder accionar o peticionar la compensación económica, que ahora vamos a ver qué plazo tiene esos excónyuges una vez dictada la sentencia de divorcio. Tiene un plazo de 6 meses para poder hacer el reclamo de la compensación económica. Y es un plazo de caducidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo no acciono, si yo no reclamo, este derecho se extingue. Se extingue el derecho a poder reclamar. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver eso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, gracias. No, porque estaba viendo ahí en uno de los artículos que como que mencionaba que primero esta compensación económica se daba en ese proceso, en ese convenio regulador, y después se daba, como que lo mencionaba después de la sentencia, entonces no sabía si llamarlo cónyuge o no. Pero ahora me quedó claro. Si vos revisás por ahí el Power que mandé ayer, ¿sí? Hay dos digamos, tiempos en el cual uno puede incluir la compensación económica. Cuando uno hace la petición de divorcio, supongamos que hacen la petición de divorcio en forma bilateral o conjunta, ambos cónyuges se presentan al juez y le dicen, nos queremos divorciar. Estos cónyuges tienen la obligación, porque así lo establece la ley, de presentar un convenio regulador, ¿sí? ¿Regulador de qué? De todos los efectos del divorcio, ¿sí? No se le da curso a la petición si no se presenta el convenio regulador. Ahora, puede ser que estos cónyuges no hayan adquirido bienes durante la comunidad, no hayan tenido hijos, por lo tanto no hay que hacer un convenio regulador respecto a la responsabilidad parental, al sistema de comunicación, al cuidado personal, a los alimentos de los hijos. Si no adquirieron bienes, no va a haber bienes para repartir, es decir, no va a haber una adjudicación de esa comunidad, ¿sí? Pero puede ser que no haya todo eso, pero que sí haya un acuerdo sobre compensación económica. Entonces se incluye en este convenio regulador. Y puede ser que no haya ningún acuerdo, porque no hay nada sobre lo cual acordar, entonces manifestarán al juez, no tuvimos hijos, no tuvimos bienes, no tenemos nada que reclamarlos, y con esa manifestación de voluntad el juez da curso al proceso de divorcio, ¿sí? Después dicta una sentencia en la cual los declara divorciados de los cónyuges, ¿sí? Supongamos, y esto también está en el Power que les mandé ayer, supongamos que se presenta en forma unilateral un cónyuge y presenta un proyecto o una propuesta de convenio regulador en el cual dice, bueno, los autos que teníamos quiero que los repartamos así, propongo que un auto se quede cada uno de los cónyuges, propongo que los hijos, el cuidado sea personal, el cuidado personal sea compartido bajo la modalidad distinta, fijando la residencia del domicilio materno, propongo que la cuota alimentaria sea de tanto, propongo una compensación económica de tanto. Se le va a correr un traslado a la otra parte, porque estamos hablando de un divorcio por presentación unilateral, se le corre traslado a la otra parte, puede aceptar la propuesta y se homologa eso. Y termina el proceso de divorcio con una homologación de ese acuerdo o convenio regulador. Puede ser que se presente lo mismo que les dije, se le corra traslado y la otra parte no acepte y presente una propuesta diferente. Ahí que tiene que hacer el juez obligatoriamente, porque así lo dice el código, fijar una audiencia, ¿sí? La audiencia generalmente se fija con un consejero o con un secretario del juzgado, ¿sí? Yo soy consejera de juzgado familia 4, así que lo hago usualmente a esto. Se fija una audiencia y se trata de acercar las posiciones de las partes, ¿sí? Y se trata de acordar por ahí hasta cuestiones que no han sido tenidas en cuenta en el convenio regulador o en la propuesta de convenio regulador. Si se llega a un acuerdo, se homologa ese acuerdo que se hizo en sede judicial y se dicta sentencia con ese acuerdo, ¿sí? Supongamos que llegamos a la audiencia, no acuerdan nada, o se presenta una propuesta, la otra parte no la acepta, o no contesta la acción, ¿sí? Se va a dictar el divorcio, pelado, por decirlo de alguna manera, sin ningún tipo de acuerdo homologado, y se le va a hacer saber a las partes que podrán iniciar la acción respectiva en forma autónoma. Es decir, no acordamos nada en el divorcio, porque no nos pusimos de acuerdo. La parte en este caso, que considera que tiene derecho al reclamo de una compensación económica, tendrá
abierta la posibilidad de iniciar una acción autónoma. Entonces inicia este expediente o esta acción que estamos hablando ahora, que es la compensación económica vía autónoma, ¿sí? Entonces, se tienen que dar todos los presupuestos que estamos hablando y lo que vamos a seguir hablando ahora para que pueda ser viable la posibilidad de una acción compensatoria. Pero va a tener un plazo que es de 6 meses, y acá ya son excónyuges, por supuesto, ¿sí? En lo otro todavía eran cónyuges porque todavía no había una sentencia de divorcio y estaba incorporada la posibilidad de hacer un acuerdo sobre la compensación económica dentro del marco del convenio regulador. ¿Me entendieron? Sí, perfecto, gracias. Bien, bueno, Son sí. 6 meses a partir de la sentencia de divorcio, ¿o no? Exacto, mira, acá el artículo 444 en la última parte te dice, ahora lo leemos todo, pero en la última parte dice, la acción para reclamar la compensación económica caduca, es una acción de caducidad, o sea, se tiene por caduco el derecho, a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Plazo que es muy criticado, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, pero entienden que en realidad ese perjuicio o esa desigualdad tiene que ser en forma reciente al dictado de la sentencia de divorcio. No se puede esperar 5 años para pedir una compensación económica. Tiene que existir ese desequilibrio en forma inmediata o patente de producido el quiebre de la relación matrimonial. Y este artículo... Perdón, sí. ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Este periodo de compensación, ¿se puede hacer independientemente de que haya habido una separación de hecho? O sea, que, Sí. no, que el divorcio se hizo un tiempo después. ¿Eso no influye? No, no influye. Bien. Perfecto, gracias. Porque es a partir del dictado de la sentencia de divorcio. ¿sí? Bien, bien. Pero Gracias. obviamente, supongamos que hubo una separación que duró, no sé, 5 años hasta que se pudo dictar la sentencia de divorcio, el juez va a tener en cuenta toda esta evolución patrimonial que hubo desde que se contrajo matrimonio, durante la unión matrimonial, durante la separación también como fue, y al momento de la sentencia de divorcio también. O sea, es como una fotografía de toda la evolución patrimonial de los cónyuges, lo que el juez va a tener en cuenta para poder después dictar la sentencia, si es que corresponde y si es que se dan los presupuestos para que haya una compensación económica. Perfecto. ¿Qué nos dice el 442, que es el que nos habla de la fijación judicial de la compensación económica? A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, eso que hablé anteriormente, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. Este artículo es muy importante porque, a ver, ¿cómo cuantifica el juez qué corresponde como compensación económica, ¿no? Porque para una persona podrá ser una determinada suma de dinero y para otra persona podrá ser una determinada, o sea, un monto superior, pero ¿cómo determinamos fehacientemente qué monto le asignamos a la compensación económica? Entonces, este artículo dice, vamos a tener en cuenta el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida patrimonial. Esto que yo les decía a ustedes de esta fotografía, este estado que han tenido cuando nos fuimos al matrimonio, cuando vivimos el matrimonio y cuando nos separamos. Cómo salió cada cónyuge de ese vínculo matrimonial. La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. No es lo mismo divorciarse a los 30 años que divorciarse a los 70 años. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. Puede ser que no esté capacitado laboralmente o que capacitado laboralmente con una determinada profesión, dada la edad, no la pueda ejercer. Qué sé yo, pensemos en un jugador de fútbol que a una determinada edad se le terminó, digamos, la viabilidad laboral, la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge, la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. En este último caso, el que, digamos, quien abona el canon locativo también se tiene en cuenta, y el plazo de 6 meses.
Ahora vamos a hablar un poquito más de esto que tiene que ver con cada uno de los incisos del artículo, ¿sí? Profesora. Sí. Sí, buenas tardes. Yo le quería preguntar, ¿la compensación de bienes se da igual aunque existe un régimen de separación? Sí, se da igual. Es aplicable tanto al régimen de comunidad como al régimen de separación de bienes. Ah, bien, no entendía esa parte. Bueno, muchas gracias. Se da para ambos supuestos. Bueno, el inciso A que nos habla esta norma tiene que ver con el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y la finalización de la vida matrimonial, ¿sí? Y dice Mariel Molina de Juan, es uno de los principales indicadores del desequilibrio, ¿sí? Porque se va a tener en cuenta qué bien poseía cada uno de los cónyuges al inicio de la unión matrimonial y qué expectativas tenía de poder producir frutos también de ese patrimonio, ¿sí? Por eso es tan importante saber qué llevó cada uno al matrimonio y con qué se quedó cada uno al matrimonio y con qué se quedó, digamos, patrimonialmente como generador de frutos y de rentas, ¿sí? El segundo inciso que nos habla de la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, a la crianza y a la educación de los hijos, tanto durante la convivencia y aún la que va a prestar con posterioridad al divorcio, también es una pauta que va a tener en cuenta el juez para determinar la compensación económica. Y esto que también es otro indicador muy importante porque refleja la valoración del sacrificio, es decir, la valoración del sacrificio que hizo uno de los cónyuges en pos del proyecto común, ¿sí? Muchas veces se dice que la que generalmente mayor sacrificio efectúa resulta ser la mujer, ¿no? Muchas veces la mujer deja de trabajar, deja de capacitarse si es que ya tuvo algún oficio o profesión, en pos de criar a los hijos, educar a los hijos, ¿sí? En pos de que surja este proyecto común familiar, entonces es como que queda relegada a por ahí desarrollarse profesionalmente, trabajar en pos de la crianza y de la educación de los hijos. Obviamente estas cuestiones son las cuestiones que tácitamente en un matrimonio se acuerdan, ¿no? Pero todo ese acuerdo después genera que ante un quiebre de la unión matrimonial se genere este desequilibrio y que muchas veces pasa el tiempo y esa persona que postergó su desarrollo personal y llegada a la mayoría de los hijos y llegado un divorcio se encuentra con nada, ¿sí? Entonces es esto lo que el codificador trata de nivelar o de reparar con la compensación económica, ¿sí? Se tiene en cuenta toda la gestión doméstica que ha hecho esa persona en pos del desarrollo del hogar, de la crianza de los hijos, ¿sí? Por eso es un indicador muy importante. También es importante la edad y el estado de salud de los cónyuges y los hijos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la posibilidad de poder evaluar el desarrollo autónomo y el desenvolvimiento que pueda hacer el cónyuge que se ve digamos, en desigualdad de oportunidades en relación al otro cónyuge que quedó en mejor situación, ¿sí? También se relaciona con la capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica, porque puede ser que sea un cónyuge profesional, que se haya recibido de una determinada profesión, pero que no haya trabajado, o que no tenga posibilidad de acceder a un empleo, aun cuando tenga un título profesional. Esto no le garantiza la posibilidad de poder acceder a un empleo, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta todos estos parámetros que establece el código y que va a tener en cuenta el juez para determinar o no si encuadra el posible reclamo en la compensación económica.
El inciso E es muy importante también porque habla de la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Y esto lo vemos muchas veces cuando un cónyuge presta un trabajo efectivo en forma continua, porque esto es importante, trabajando a la par del otro cónyuge en alguna actividad mercantil, industrial o profesional del otro. Entonces, como ejemplo, podemos decir que la cónyuge trabaja como secretaria en el consultorio del marido, o de un consultorio médico o algo, y es una actividad que, si bien no está remunerada, ¿sí? Por ahí no está remunerada, presta una colaboración que hace que también relegue en sus posibles actividades remuneradas. Entonces, todas estas cuestiones son las que el juez va a tener en cuenta para determinar si corresponde o no una compensación económica. También la atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado son otra de las cuestiones que va a tener en cuenta el juez para determinar o no la compensación económica. Ahora bien, el código nos da la posibilidad de poder acordar, si es que se acuerda, la compensación económica, o en su caso, determinar ante la falta de acuerdo la forma de pago de la compensación económica. Podrá ser una prestación única, ¿sí? En un solo pago, en la cual digamos, los autores que dicen que soluciona el problema de una vez por todas, ¿sí? Al establecer un monto único se terminaría el problema una vez que se cumple el pago de esa compensación económica. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a poder reequilibrar ese desequilibrio disponiendo un capital en favor del otro excónyuge, ¿sí? Evitando así conflictos relativos al pago de una renta, en el caso que se haga en forma periódica, y evitaría también el encuentro entre el esposo acreedor y el excónyuge deudor, y ¿cuál sería el inconveniente de establecer una prestación única? El tener un alto nivel adquisitivo o capacidad económica para poder pagar, porque generalmente no es una suma muy inferior la que se suele requerir como compensación económica. También se puede acordar, o el juez acordar en el caso que haya en el convenio regulador, o en el caso de que se haya iniciado la compensación económica de manera autónoma, una renta temporaria, es decir, establecer un periodo de tiempo por el cual se va a pagar una determinada suma, ya sean cuotas, ¿sí? Y por un determinado plazo, ¿sí? Y si bien el código establece que debe ser de manera temporaria, también permite la posibilidad de hacerlo de manera indeterminada, pero esto, ojo, no hay que ser abusivos con esto, porque lo que el código trata de evitar es que el divorcio sea una fuente de una renta parasitaria, es decir, bajo el velo de que sea una compensación económica de manera indeterminada, se estaría tratando, o se podría, digamos, incurrir en un abuso del derecho en contra del cónyuge a quien se le reclama la compensación económica. Bien, ¿cuáles han sido los fundamentos? Y esto es repetir un poquito lo que ya venimos diciendo, ¿no? De la compensación económica y de la forma de pago de la compensación económica. Nada impide que los cónyuges convengan el monto y la forma de pago, pero como se trata de un caso de protección legal y con fundamento en la solidaridad familiar, ante la falta de acuerdo el juez va a determinar su procedencia y fijar su monto si correspondiere. Como es una herramienta destinada a lograr un equilibrio patrimonial, va a ser necesario, como les dije antes, hacer un análisis comparativo de esta situación patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio, ¿sí? Es como una fotografía de todo el estado patrimonial de cada uno de ellos, y ante ese eventual desequilibrio se procederá a su recomposición. Entonces, ¿qué va a analizar el juez? Primero, la evolución patrimonial de cada uno de los cónyuges, antes, durante y luego de la ruptura, ¿sí?
Sobre todo, ¿cuál es la etapa más importante? Es la de la convivencia, ¿sí? ¿Cuáles son las reales posibilidades de proyección razonable que tenga ese cónyuge que reclama los alimentos, y que no sean alimentos, que reclama la compensación, y que no sean acontecimientos ocasionales o pasajeros, ¿sí? Analizará también la existencia de hijos, quién estuvo al cuidado de los hijos, ejerciendo las funciones de cuidado propiamente dicha, la salud, la actividad laboral o profesional, entre otros, como veníamos manifestándolo acá. Y la última parte del 442 es la que me habla del plazo para poder reclamar esta compensación económica. Y me habla de la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio, ¿sí? El 2566 me dice, la caducidad extingue el derecho no ejercido. Como les dije antes, mucha gente, mucha doctrina critica este plazo porque consideran que es exiguo, ¿sí? Pero mucha doctrina también está a favor, la postura que está a favor del plazo de 6 meses, dice, si se deja transcurrir el plazo sin reclamar, es decir, dejamos transcurrir más de 6 meses sin reclamar una compensación económica, se entiende que este comportamiento, esta inacción, pone en evidencia que su situación, o que la situación que lo atraviesa, no impacta tan desfavorablemente en su persona, ¿sí? Por lo tanto, estaría bien el plazo, o está bien el plazo que fijó el codificador de 6 meses. ¿Se puede renunciar a este derecho al reclamo de la compensación económica? Primero tenemos que tener en cuenta que este reclamo, la compensación económica, nace una vez o después de dictada la sentencia de divorcio. Y el no reclamo se entiende que, el no reclamo en el tiempo que establece la ley, importaría la renuncia de esta compensación económica, ¿sí? Aunque no se encuentra previsto en nuestro codificador, en nuestra codificación, la posibilidad de renunciar a la compensación económica. Sin perjuicio de ello, y esto es importante que ustedes tengan en cuenta, cuando se hace un convenio regulador, puede ser que en el marco del convenio regulador las partes manifiesten que no se efectúan reclamos relativos a la compensación económica, ¿sí? Es decir, esto importaría como una manifestación de voluntad de que no existiría al momento del convenio reclamo de compensación económica. Pero ojo, pensemos también que el código le da la opción de poder reclamar esta compensación económica dentro del plazo de 6 meses dictada la sentencia de divorcio. Es decir, que puede ser que al momento del convenio y como posibilidad de acuerdo sean las pautas que se han acordado, con lo cual esto va a tener efectos para evitar después un reclamo de compensación económica. A ver, muchas veces cuando se hacen los convenios, de convenios reguladores de efectos, son todas las cosas las que se ponen sobre la mesa. A ver, se habla en relación a los bienes, y puede ser que en relación a los bienes haya un reparto mayor para uno de los cónyuges, teniendo en cuenta el posible reclamo que haga de compensación económica, y entonces esto también se pone en el acuerdo, ¿sí? En vez de quedarse con un 50 cada uno se queda con 70 y el otro se queda con 30, y se deja constancia que esa diferencia es a título de compensación económica también, porque el código también lo permite, ¿sí? Es decir, la compensación no solamente puede canalizarse en una suma de dinero, sino también en determinados bienes o porcentajes de determinados bienes, ¿sí? Ahora bien, ¿el monto de la compensación económica puede mutarse? Es decir, ¿podemos cambiar este monto que se acordó o el que fijó el juez? En principio no, porque la regla es la inmutabilidad. Aunque si analizamos el 440, cuando habla de los efectos del divorcio y la eficacia y modificación del convenio regulador, este artículo hay una parte que dice que el convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente. Es decir, esto va a estar sujeto a valoración judicial.
pero el principio es el de la inmutabilidad. Una vez que acuerdo el monto, o el juez determina el monto de la compensación económica, en principio esto no puede mutarse, salvo decisión judicial que tendrá que ser valorada y revisada por el juez. Y acá les traje una jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de Junín del año 2016. Fue uno de los primeros fallos que hubo en cuanto a la compensación económica, que si bien el juez de primera instancia hace lugar al reclamo de compensación económica que solicitó esta señora contra su ex esposo, ¿sí? Él era de profesión médico, habían llevado más de 3 décadas de casado, ella siempre se ocupó del cuidado de los hijos, de la casa. El juez de primera instancia fijó una renta mensual, fíjense, acá no fijó una suma única, sino fijó una renta mensual por tiempo indeterminado, es decir, no fijó tampoco un plazo, sino fijó una renta mensual consistente en un 20% del total de la facturación mensual del demandado, incluyendo aguinaldos, premios y cualquier gratificación por su desempeño profesional como médico, en todas las áreas públicas y privadas, con efecto retroactivo al tiempo de la interposición de la demanda, ¿sí? Eso fijó como compensación económica. La Cámara de Apelaciones, si bien confirma el decisorio de decir sí, tiene derecho a compensación económica, lo que hace es modificar los montos y los contenidos de la prestación y modifica la cuantía de la compensación económica fijándola en una suma de 150.000 pesos y le permite el fraccionamiento en 3 cuotas iguales y consecutivas de 50.000 pesos, ¿sí? Adicionando, para el caso de mora, la tasa más pasiva más alta que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué analizó primera instancia cuando valoró la prueba y la procedencia de la compensación económica? Primero tuvo en cuenta la edad del peticionante. Dijo, la edad del peticionante dificulta su inserción en el mercado laboral y el hecho de que solo pueda ejercer algunas horas como docente, ya que tiene un carácter provisorio en el cargo, lo cual demuestra el contratiempo que enfrenta para acceder a puestos remunerados. Segundo, la superior formación y capacitación del esposo, que es médico, con una prestación de servicios de su profesión en diversos medios. Tuvo en cuenta la mirada comparativa de la situación de las partes durante el matrimonio y la que actualmente ostenta la requirente permite inferir que los bienes que le fueron asignados en la liquidación de la sociedad de la esposa no resultan generadores de ingresos y sí fuente segura de erogaciones para su conservación y mantenimiento. Y resaltó que el cese de la convivencia a la señora le generó un abrupto descenso de su nivel de vida. ¿Qué dijo la alzada o qué valoró la alzada? Primero, las prestaciones compensatorias no pueden ser utilizadas para volver sobre la idea de la culpa, ¿sí? Segundo, lo equitativo y razonable no es una nivelación e igualación de patrimonios entre las partes, sino recomponer a uno de ellos por el empobrecimiento, generalmente por la frustración o postergación del crecimiento propio, por la pérdida de chances u oportunidades y ayudas que hubiera brindado, a la par y vinculado al enriquecimiento del otro. Es decir, se generó un empobrecimiento de uno y un enriquecimiento del otro. ¿Empobrecimiento por qué? Porque tuvo pérdida de chances, porque tuvo postergación de su crecimiento propio, ¿sí? Pero todo esto, esa postergación en su crecimiento, permitió la ayuda a su excónyuge para que sí se genere su enriquecimiento, ¿sí? Tuvo en cuenta la edad, fíjense que ambos eran estudiantes cuando se casaron y muy jóvenes, 21 y 19 años, y tuvo en cuenta estas 3 décadas que duró el matrimonio. Tuvo en cuenta también por las condiciones objetivas y de la dinámica familiar, nacieron 3 hijos al tiempo de casarse, la atención que los mismos le requerían, al margen de alguna ayuda temporaria que tuvo en sus labores de ama de casa,
personalidad, actividades y exigencias del recurrente, permanencia de la familia en Bayauca y luego traslado a Lincoln. Dice, la mujer sufrió aplazamientos y dificultades para su formación y desempeño profesional. ¿Qué declaró uno de los hijos? Mi mamá se recibió de profesora de geografía, estudió de grande. Ella hace primer año cuando mi hermana va al último año de secundario. Estudia en Lincoln y al terminar da clases de filosofía y antes daba catecismo en un colegio en la parroquia. Fíjese todos los aplazamientos que sufrió esta mujer en pos de este proyecto de vida familiar y esta asignación de roles que cada uno adoptó dentro del matrimonio y que eran aceptados. ¿Sí? Porque, a ver, tiene que ver esto con las circunstancias, con la articulación de roles y las responsabilidades que cada uno tuvo y desarrolló durante el matrimonio. También la alzada que tuvo en cuenta que en función de esas distintas vocaciones de los excónyuges, el proyecto del actor al momento de casarse estaba orientado a la docencia, el de él a instalarse como médico. Las probabilidades de rendimiento económico también eran diferentes, la posterior reinserción laboral de la mujer se encuentra condicionada por la edad y la capacitación anterior, al igual que el tiempo necesario para obtener un beneficio jubilatorio. Dice, no se verifica una situación de desequilibrio perpetuo que justifique una renta periódica mensual por tiempo indeterminado que como forma excepcional de compensación el nuevo código posibilita. Fíjense, por eso es que cambió esa renta mensual que había establecido a primera instancia, estableció un monto único, pagadero en 3 cuotas si quisiera el señor. Menos admisible, dice la Cámara, resulta que se hubieran hecho correr incluso intereses, como si se tratara de alimentos devengados durante el proceso, cuando se trata de institutos distintos. Dice, no hay incongruencia de la apelación, la pronunciada amplitud en la que está formulada esta propuesta otorga un gran poder a la figura del juez, que quien tiene a su cargo la potestad de decisión ante la ausencia de convenio regulador de los excónyuges en cuanto al monto y su forma de pago. Este ha sido uno de los primeros fallos que les dije que acaeció y que, bueno, que fue después el puntapié inicial como para que se tomen varios de los indicadores que fijó este fallo en materia de compensación económica. Ahora vamos a pasar a otro tema que también tiene que ver con los efectos del divorcio, que es el tema de la atribución de la vivienda familiar. También fundado en la idea de solidaridad familiar. Pensemos que la vivienda es un derecho humano fundamental que por un lado importa una restricción al derecho de dominio y que fundado en este principio de solidaridad familiar y acceso a la vivienda. El derecho a la vivienda familiar como derecho humano, vamos a ver que lo encontramos reconocidos en numerosos instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Vamos a ver en el 14 bis de la Constitución Nacional, en el artículo 16 infine de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 17 de la Convención Americana, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y vamos a encontrarla también en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos. Como les dije, la atribución de la vivienda importa, por un lado, el desmembramiento de este derecho de propiedad que produce un deslinde entre la titularidad que se conserva sin alteraciones y el ejercicio de su uso que recae en quien no es su titular, dice Kemal Maher. En el Código Civil y Comercial vamos a ver como efecto del divorcio la atribución de la vivienda está regulada en el artículo 443 a 445, ¿sí? Y vamos a ver también que el pedido de atribución de la vivienda podrá recaerse o podrá solicitarse independientemente de los derechos patrimoniales que sobre ese bien en cuestión le correspondan al cónyuge que peticiona esa atribución de la vivienda e independientemente del régimen patrimonial que hayan adoptado. El 443 nos establece cuáles son las pautas de atribución de la vivienda, es decir, qué pautas va a tener el juez para atribuir la vivienda. Uno de los cónyuges podrá pedir la atribución de la vivienda familiar, sea este inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. Esto es lo que no importa, si es de uno o de ambos como comunidad de ganancias o como, digamos, como
como ganancial. El juez va a determinar en su caso la procedencia, el plazo de duración y qué efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas. ¿Qué tiene en cuenta el juez? La persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en una situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, el estado de salud y la edad de los cónyuges y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Vamos a ver que varias de las cosas que ya hablamos de la compensación económica también se reiteran en la atribución de la vivienda, sobre todo en cuanto a los fundamentos de estos incisos o pautas, ¿sí? Perdón, una pregunta, disculpe. ¿La atribución de la vivienda debe estar incluido dentro del convenio, el pedido? Sí. Bien, bien, gracias. El artículo 439 que nos habla del convenio regulador, que está también en el Power que les dejé ayer, les voy a decir lo que puede incluir el convenio regulador. El convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes y las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, el ejercicio de la responsabilidad parental, en especial la prestación alimentaria. ¿Sí? Bien. Esos son los puntos, y este artículo, el 439, es meramente ejemplificativo. A ver, esos puntos son los que puede contener el convenio regulador, pero esto no es óbice a que se puedan incluir otras cuestiones relativas a lo que tiene que ver con los efectos del divorcio en el convenio regulador, ¿sí? Lo principal es eso que señala la norma, ¿sí? Pero se pueden incluir otras cuestiones también. En relación a la atribución de la vivienda, entonces, como les dije antes, puede tratarse de un bien propio de uno de los cónyuges o puede ser un inmueble ganancial. El juez va a tener en cuenta a quién se le atribuye el cuidado de los hijos, ¿sí? Cuál es la situación económica de cada uno de los cónyuges, el estado de salud y la edad de los mismos, y los intereses de otras personas que puedan integrar el grupo familiar. Es decir, pueden existir aún mayores de edad viviendo junto a la familia o al cónyuge que queda al cuidado de los hijos, y mayores de edad con ciertas discapacidades o hijos afines en su caso. ¿Qué supuestos se pueden presentar en relación a la atribución de la vivienda? Puede tratarse de un matrimonio que tenga hijos o un matrimonio que no tenga hijos. Acuérdense que yo les dije que en el convenio regulador, una vez que se presenta la petición de divorcio, que podrá ser unilateral o en forma conjunta, hay que presentar una propuesta de convenio regulador o un convenio regulador si se presentan en forma conjuntas ambos cónyuges a pedir su divorcio. Y puede ser que no tengan hijos, entonces hay que manifestarlo, ¿sí? En el caso de que sea un matrimonio con hijos, ¿sí? Va a comprender tanto a los hijos y al cónyuge que quedó al cuidado de los hijos, ¿sí? Si uno de los cónyuges queda al cuidado de unos y otros al cuidado de los otros hijos, ¿sí? Acá va a existir, digamos, una cuestión que tendrá que resolver el juez, porque ¿quién tiene más derecho a hacer uso de esa vivienda familiar, ¿no? Si unos hijos quedan con uno y otros hijos quedan con otro. Esa es una cuestión que va a tener que resolver el juez, teniendo en cuenta quién se encuentra en peores condiciones o en mayor situación de vulnerabilidad o con imposibilidades de acceder a una vivienda, ¿sí? Esas son situaciones que muchas veces suceden y que hay que resolverlas, ¿sí? Y puede ser que sea el caso de que se esté solicitando la atribución de la vivienda, pero que no haya hijos, ¿sí? Si bien la norma no lo menciona, es decir, la ley no habla al respecto, se entiende que protege al cónyuge afectado de una necesidad habitacional, es decir, aquel cónyuge que se sienta en una mayor vulneración y de imposibilidad de acceder a una vivienda, es lo que va a tener en cuenta el juez para resolver si atribuye o no la vivienda, ¿sí?
tengamos en cuenta, como dije antes, que el tema de la atribución de la vivienda es una decisión que importa una restricción al derecho de dominio si el uso se adjudica a aquel cónyuge que no es titular del dominio, ¿sí? Entonces, aquel cónyuge o excónyuge que se vea restringido en el uso y goce de su vivienda es aquel a que se le restringe el derecho de uso. ¿Qué pasa si hay hijos? Como les dije antes, puede ser que haya hijos que sean mayores de edad. Si hay hijos que son mayores de edad, cesa la responsabilidad parental. Ustedes saben que la responsabilidad parental o la mayoría de edad, mejor dicho, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, ¿sí? Por lo tanto, una vez que se es mayor de edad, se cesa la responsabilidad parental. Pero lo que no cesa es la obligación alimentaria. Después cuando vean alimentos, que es un tema que lo van a ver conmigo, la obligación alimentaria subsiste hasta los 21 años de edad, y en el caso de que el hijo mayor de edad y mayor de 21 años continúe cursando algún estudio que le impida trabajar para autosustentarse, la obligación alimentaria puede extenderse hasta los 25 años. Por eso es importante también tener en cuenta que dentro de la obligación alimentaria, la vivienda es uno de los rubros de la cual forma parte la obligación alimentaria. Por lo tanto, todas estas cuestiones son cuestiones que va a tener que tener en cuenta el juez al momento de resolver o no la atribución de la vivienda. Otro supuesto que puede darse también es el caso de los hijos con capacidad restringida o hijos mayores de edad o con capacidad restringida no comunes del matrimonio. Es decir, estoy hablando de los hijos afines, los hijos que un cónyuge haya tenido con otra persona y que hayan vivido junto a ese excónyuge bajo ese mismo techo, ¿sí? Y este es el último inciso del 443 cuando nos habla de los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Siempre que el juez tenga que resolver respecto a la atribución de la vivienda, hay una norma fundamental que también hay que, plasmarla en toda decisión que adopte el juez, que es el criterio de razonabilidad, que está regulado en el artículo 3 del Código Civil, que habla del deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada, ¿sí? Por eso es importante analizar puntualmente la situación fáctica a resolver, ¿sí? Analizar cuál es la situación de real perjuicio que puede estar inmersa esa persona que reclama la atribución de la vivienda, ¿sí? La situación patrimonial de cada uno de los cónyuges, los bienes que se han atribuido en la liquidación, la situación laboral, si ha existido compensación económica, entre otros parámetros, ¿sí? ¿Qué efectos produce la atribución de la vivienda? A petición de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. Que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado, ¿sí? La decisión va a producir efectos frente a tercero a partir de la inscripción registral. Y si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Es decir, aquel cónyuge a quien se le ha... aquel cónyuge que se le ha restringido el uso y goce de su inmueble, podrá reclamar una compensación económica, es decir, el pago de un canon locativo. Y para esto tenemos que analizar también las distintas variables que se puedan ir presentando, ¿sí? Podemos estar en presencia de un inmueble, ¿sí? Que haya sido la sede del hogar familiar y cuya titularidad recae en uno de los excónyuges, ¿sí? Entonces, en este caso, aquel inmueble que sea propio de uno de los excónyuges, el juez le podrá fijar un canon locativo en favor del mismo, siguiendo un criterio de equidad, ¿sí? Y el titular no va a poder disponer de ese inmueble sin contar con la conformidad del cónyuge beneficiario.
Si se trata de un inmueble que sea de carácter ganancial, el juez podrá disponer además la indivisión del inmueble y la no partición del inmueble. Supongamos que se trate de un inmueble ganancial, ¿sí? Es decir, aquel cónyuge que se vio beneficiado con la atribución de la vivienda, ¿sí? Sobre ese inmueble, como es ganancial, tiene el 50%, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcularía el canon locativo? Será el valor de un alquiler, será la mitad del valor de un alquiler lo que tendrá que abonar al cónyuge al cual se le está restringiendo el uso y goce de ese inmueble. Si el inmueble fuera de carácter propio, será el 100% el canon locativo que deberá abonar ese cónyuge al cual se le ha atribuido el uso y goce de esa vivienda, ¿sí? Obviamente que para poder calcular estas cuestiones, el juez va, en su caso, pedir a través de distintas inmobiliarias una tasación actualizada de lo que sale alquilar ese inmueble para poder determinar el monto del canon locativo, ¿sí? Otro supuesto que se puede dar es cuando se trata de un inmueble que los cónyuges tengan en condominio, ¿sí? Entonces el juez va a determinar cuál de los cotitulares se encuentra en una situación de vulnerabilidad que justifique ese derecho a uso, y el excluido también tendrá derecho al cobro de un canon locativo, ¿sí? También el juez puede negarse a la división del condominio cuando sea formulado por uno de los excónyuges y que esto sea contrario al interés familiar. También puede darse el caso de que el inmueble donde se asentó el hogar familiar se encuentre en condominio por uno de los cónyuges con un tercero. Entonces, en ese caso, el tercero podrá tener la prerrogativa de peticionar en la división del inmueble en el caso de que no se hubiera pactado la indivisión. Y para ser oponible los terceros, en caso de que el juez resuelva la atribución, hay que inscribir todo en el registro de la propiedad porque importa una restricción al derecho de dominio. ¿Cómo cesa esta atribución de la vivienda familiar? El 445 nos dice, por cumplimiento del plazo que fije el juez va a fijar un plazo para la atribución de la vivienda, plazo que podrá ser prorrogado a petición de parte antes de su vencimiento, cuando se sigan sosteniendo las causas que dieron origen a la atribución de la vivienda, cuando hubo un cambio de circunstancias de las que se han tenido en cuenta al momento de la fijación de la atribución de la vivienda, y también por causas de indignidad en materia sucesoria. Las causas de indignidad están todas enumeradas en el artículo 2281, ¿sí? Cuando sean autores, cómplices del delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad del causante, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión, los que omitieron la denuncia de muerte dolosa al causante, los parientes o el cónyuge que no haya suministrado al causante alimentos debidos, el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente el causante. Son todas las causales de indignidad que están reguladas en toda la materia de sucesiones, que ya lo vamos a ver en sucesiones. Pero cuando se dan estos supuestos, hay una posibilidad de solicitar el cese de la atribución de la vivienda. Es importante fijar un plazo, y así lo dice la ley, de atribución de la vivienda, porque esto evita las conductas abusivas, ¿sí? Aunque también la propia ley permite que si se siguen manteniendo las situaciones que dieron origen a la atribución de la vivienda, se pueda pedir una prórroga de la misma, o en su caso el cese de la misma si se han modificado aquellas circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento del señalamiento o la atribución de la vivienda propiamente dicha. Otro de los efectos que produce el divorcio o que puede dar lugar al divorcio son los alimentos posteriores al divorcio. Recordemos que, el deber alimentario es un deber que existe durante el matrimonio. Una vez cesada la unión matrimonial, como consecuencia de una sentencia de divorcio, cesa este derecho de deber alimentario entre los cónyuges. Por lo tanto,
no existiría ninguna obligación alimentaria post-divorcio. Sin perjuicio de ello, y como nuestro sistema actual prevé un divorcio sin expresión de causa, excepcionalmente, ¿sí? Excepcionalmente se permite la posibilidad de reclamar alimentos post-divorcio en aquellos supuestos comprendidos en el artículo 434. ¿Cuáles son los que regula el Código? Una enfermedad grave preexistente que le impide autosustentarse a ese cónyuge que reclama alimentos y la falta de recursos propios suficientes y que no tenga posibilidades razonables de procurárselo. El Código Civil anterior, Código Civil que regulaba el divorcio con expresión de causa o divorcio subjetivo, ¿sí? Regulaba tres supuestos de prestación alimentaria. Los alimentos en favor del cónyuge inocente, es decir, los del 207, que tenían como finalidad mantener el mismo nivel de vida que tuvo ese cónyuge durante el matrimonio, es decir, acá en este caso se arribaba a una sentencia en un divorcio contradictorio, en el cual se invocaba una causal subjetiva y que daba lugar a una sentencia en la cual se decretaba un divorcio y se declaraba un cónyuge inocente. Este cónyuge inocente tenía derecho a recibir una cuota alimentaria que tienda a mantener el mismo nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Es la del artículo 207 del Código Civil anterior. Después también se regulaba los alimentos de extrema necesidad, ¿sí? Eran aquellos que había que asegurar el piso básico alimentario y que tendría que probar el alimentado la falta de recursos suficientes y que no tenía posibilidades de procurárselos por sí mismo, ¿sí? Era lo estrictamente necesario para poder subsistir. Ese alimento, el 209, es el que más se asemeja a nuestra reforma actual del artículo 434. Y el otro supuesto que preveía el Código Civil era los alimentos en favor del cónyuge enfermo, del 208, ¿sí? También tenían como finalidad mantener el mismo nivel de vida que cuando estaban casados, pero se adicionaba aquello que sea necesario para el tratamiento y la recuperación de ese cónyuge enfermo, ¿sí? Si fallecía el cónyuge obligado al pago de los alimentos, ¿sí? Este deber, esta obligación alimentaria se trasladaba a los herederos como una carga de la sucesión. ¿Cómo regula hoy el Código los alimentos posteriores al divorcio? Podrá reclamar aquel cónyuge, podrá reclamarse a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos, y acá la obligación se transmite a los herederos no como una carga de la sucesión, ¿sí? Se transmite a los herederos propiamente dicho, a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidades razonables de procurárselo. Se tienen en cuenta los incisos B, C y E del artículo 433 que vimos antes. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede en favor de quien recibe una compensación económica del artículo 411. En estos dos supuestos, la obligación cesa si desaparece la causa que lo motivó o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en una unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. Es decir, fíjense que el convenio regulador es tan amplio que uno puede acordar hasta los alimentos post-divorcio y todavía no estoy divorciada, ¿sí? Al igual que la compensación económica y todavía no estoy divorciada. Porque este acuerdo recién va a formar parte o va a regir o va a tener efectos ejecutorios o de efectividad una vez dictada la sentencia de divorcio por la homologación de ese convenio regulador, ¿sí? Entonces, ¿en qué supuestos procedería la posibilidad de un reclamo de alimentos post-divorcio?
en el caso de que exista una enfermedad grave preexistente que le impida a ese cónyuge que reclama alimentos autosustentarse, ¿sí? En ese supuesto, y en caso de que fallezca el alimentante, es decir, el obligado al pago, esta obligación se transmite a sus herederos. ¿De qué forma se puede efectivizar? Puede ser porque hayan acordado en el convenio regulador, conforme lo dije antes, o porque se reclame en forma posterior, ¿sí? Y el otro supuesto que procede es por la ausencia de recursos suficientes, por imposibilidad de procurárselos, ¿sí? Y esto es importante, esta ausencia de recursos suficientes y esta imposibilidad de procurárselos, tenemos que analizar teniendo en cuenta la función y la posición social de educación y de capacitación de ese cónyuge que reclama alimentos. Es muy importante saber cómo está posicionado, qué capacitación ha tenido y qué posibilidades de poder generar ingresos para autosustentarse tiene, además de la edad, que es un condicionante siempre. Edad y estado de salud de ambos cónyuges, capacitación laboral, posibilidades de acceder a un empleo de quien solicita, y si ha existido o no atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar, también son cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Quién es el que determina el quantum de esa prestación alimentaria post-divorcio? Si hay acuerdo, si hay convenio regulador, el quantum lo van a fijar las partes en ese convenio regulador. Si no hay convenio regulador y se inician los alimentos post-divorcio, será el juez el que va a evaluar el quantum, ¿sí? Se dice que es el piso mínimo y lo que es necesario para la subsistencia, para lo cual el juez va a tener que evaluar la capacidad económica del alimentante, es decir, del deudor alimentario. Vamos a tener que evaluar también los ingresos que tiene para establecer una cuota que sea acorde a las posibilidades de poder cumplimentar eso que se va a fijar, ¿sí? Es decir, lo que se busca es un equilibrio entre el alimentado y el alimentante. Y acá lo importante es que la ley establece que hay que fijar un plazo de vigencia de esta prestación alimentaria post-divorcio. Y me establece un límite, que no puede ser superior al número de años que duró el matrimonio. Ese es el plazo que el juez va a tener en cuenta para fijar una cuota alimentaria post-divorcio. Ahora, en el caso de que en el convenio regulador las partes acuerden una cuota alimentaria y lo quieran hacer sin plazo de vigencia o sin límite, ¿se podría hacer? Y la respuesta es afirmativa, sí, se podría hacer porque es un acuerdo de voluntad de las partes. Aunque si no hay acuerdo, o sea, si no hay acuerdo en el convenio regulador y se inicia el proceso autónomo de este artículo 434, el que va a fijar el plazo de vigencia va a ser el juez y el plazo máximo no puede exceder los años que duró el matrimonio. Es importante tener en cuenta que en caso de que ese cónyuge que reclama alimentos haya recibido una compensación económica, no procede el reclamo alimentario. ¿Cuándo cesa esta obligación alimentaria? Post-divorcio. Cuando desaparece la causa que lo motivó, cuando el excónyuge alimentado contrae matrimonio o vive en unión convivencial, y el fundamento de esto es porque nace, digamos, la obligación alimentaria en cabeza del otro cónyuge con el cual contrae matrimonio, o de la persona con la cual se pone o se une en unión convivencial. Por lo tanto, es obvio que la obligación alimentaria que recaía sobre su primer esposo deje de ser exigible. Y también podría cesar esta obligación alimentaria cuando el excónyuge alimentado incurre en causales de indignidad. Entonces, repasando, si procede una compensación económica, no va a proceder una
alimentos post-divorcio, ¿sí? Y esto tiene que ver con el carácter excepcional de la prestación alimentaria, ¿sí? Y con la revalorización del principio de autosuficiencia. Si hay una situación de desigualdad que pueda ser compensada, hay que atender primero a esta situación de desigualdad. Y para el caso en que no se den los supuestos de procedencia y que no hayan sido reclamados o hayan caducado, siempre va a quedar habilitada la vía alimentaria siempre que se den los presupuestos de procedencia. O sea, en cada caso particular, sea compensación económica o alimentos, se tienen que dar los supuestos que prevé la ley. Si no se dan los supuestos, no va a ser viable ni una cosa ni la otra. ¿Qué otros efectos produce el divorcio? Por un lado, produce la extinción del régimen de comunidad, ¿sí? Esto lo dice el 435, inciso C, y conforme el artículo 435. El régimen de comunidad se extingue por la muerte comprobada o presunta, la anulación del matrimonio y el divorcio, ¿sí? Y la retroactividad, esto es muy importante cuando se dicta la sentencia de divorcio. ¿A qué momento se retrotraen los efectos? ¿Sí? Y esto es el artículo 480, cuando nos habla de que en los supuestos de anulación de matrimonio, separación judicial de bienes o divorcio, la extinción de comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges, salvo que la separación de hechos sin voluntad de unirse haya precedido a la anulación de matrimonio o al divorcio. En este último caso, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de la separación de hechos, ¿sí? Y otro de los efectos que produce el divorcio, la sentencia de divorcio, tiene que ver con la exclusión del derecho hereditario entre los cónyuges. El artículo 2437 establece que el divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implican un cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre los cónyuges. Cuando se dice que una persona está excluida de una sucesión, cuando no opera un llamamiento legal o testamentario, o dicho llamamiento se ve frustrado por las causales estipuladas en la ley o en circunstancias especiales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Ahora tengo que ver cómo vuelvo, acá estoy. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Ahí estoy leyendo los mensajes. A ver, Camila preguntaba, contesto. Dice, profe, así sea que no estén de acuerdo en cuanto a sus propuestas, se dicta igual la sentencia de divorcio porque el juez no puede retrasarlo, ¿verdad? Sí. Hay una, digamos, una premisa en materia de divorcio que tiene que ver que cuando, por más que los cónyuges presenten cada uno por su lado propuestas de reguladora de efectos del divorcio, si no se pueden poner de acuerdo, el juez dicta la sentencia y deja abierta o invita a los cónyuges que puedan iniciar la acción autónoma por la vía que corresponda, es decir, liquidación de la comunidad, cuidado personal de hijos, alimentos, compensación económica, todos estos efectos que hacen al divorcio lo puedan plantear por la vía autónoma. Pero la idea es que se pueda dictar la sentencia de divorcio sin estar discutiendo tanto todos estos efectos que genera después el divorcio, ¿sí? En realidad el espíritu del codificador ha sido que esta propuesta de convenio regulador les da, digamos, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, delega en cabeza de los cónyuges la posibilidad de que se puedan poner de acuerdo sobre todos los efectos del divorcio. Porque, bueno, a ver, uno se divorcia y después empiezan a surgir problemas. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Quién se queda con los chicos? ¿Cómo es el sistema de comunicación? ¿Qué hacemos con los bienes? ¿Cuánto me vas a pasar de cuota alimentaria? Entonces, la idea es que en esa propuesta o en ese convenio regulador se puedan regular todas estas cosas que surgen después que están separados, después que están divorciados, ¿sí? Pero, si no se ponen de acuerdo, la sentencia de divorcio sale igual. ¿Sí? Sí, subo el power. Subo el power. Ahí me estaban preguntando, subí el power, sí subo el power. A ver si hay otra pregunta más. Ah, perdón. Sí, pregúntame. Sí, no, quería saber si sigue tramitando todas estas cuestiones que no se resuelven, siguen tramitando en los tribunales de familia.
Por ejemplo, que no se, aunque sea, por ejemplo, que no se ponen de acuerdo en relación al departamento, por ejemplo. Todo Igual, tramita ante el Tribunal de Familia, todo. Bien. La otra pregunta es en relación a los alimentos, si también tiene un plazo de caducidad y si pueden ser solicitados, al igual que la compensación, después de la sentencia de divorcio. ¿Y cuál sería el plazo? No hay plazo para reclamar los alimentos. ¿No hay plazo ni aún después de la sentencia? No, son después de la sentencia, porque son alimentos posteriores al divorcio. Bien, ¿sí? bien. Y no tiene caducidad, perfecto. No tiene caducidad. El único instituto que tiene caducidad para reclamar es la compensación económica al plazo de 6 meses que establece el artículo, ¿sí? Los alimentos se reclaman post-divorcio. Son alimentos excepcionales siempre y cuando se den las causas que establece la ley, ¿sí? Esa enfermedad grave preexistente y la imposibilidad de poder procurárselos, ¿sí? Perfecto, gracias. Siempre que se den los presupuestos que establece el código. No es que me divorcio y pido alimentos, no. Tengo que estar inmerso en los presupuestos que el código establece, ¿sí? Bien, 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 perfecto. Gracias. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Quieren hacerme alguna otra pregunta? Yo ahora en un rato les subo la clase, ¿sí? Y si no, nos vemos ya el viernes, que vamos a ver conmigo parentesco, vamos a ver alimentos. Profe. Vamos a ver comunicación con derecho a comunicación. Sí. En cuanto a las uniones convivenciales, ¿cómo, no sé si lo va a explicar o en otra clase? Eso no sé si entraste después a la clase, pero les decía a tus compañeros que sí, entré tarde. Mañana no van a tener clase con la doctora Krebs por Zoom, no va a dar clases. Mañana la va a dar el jueves y va a dar uniones convivenciales. ¿Escucharon? Sí, yo escuché, no sé si escuchó el interesado, pero se escuchó. Ahí puso sí, profe. Sí. Bueno, entonces el jueves, mañana no tienen Zoom, el jueves tienen Zoom y van a ver con la doctora Krebs uniones convivenciales. Seguramente va a haber también la compensación económica en materia de uniones convivenciales, que también es muy similar, pero tiene otras aristas que también las van a analizar con ella, ¿sí? Bueno, les decía, el viernes nos vemos nuevamente conmigo y vamos a ver lo que tiene que ver con parentesco, alimentos y derecho a comunicación, ¿sí? Les agradezco a todos, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao chicos, hasta luego.